Muy bienvenidos, estamos una vez más compartiendo la palabra de Dios y lo estamos haciendo en discipulado. Vamos a hablar un poco del arrepentimiento, la importancia del arrepentimiento. Dice así la palabra de Dios. El hecho de que mucha gente ocupe una banca en la iglesia durante años y aún así no ve mucha diferencia en su vida, se debe a que aún no ha nacido de nuevo. Pero, ¿por qué no nació de nuevo? Juntamente porque nunca consideró la necesidad de arrepentirse. Cuando una persona dice, yo quiero nacer de nuevo, tiene que considerar lo mínimo que tiene que considerar un arrepentimiento sincero y una necesidad. Es una necesidad, ¿qué es una necesidad? Algo que me falta, algo que necesito hacer. Y yo quisiera que tú tomes un lápiz y un papel. Vamos a anotar. Quiero que tomes un apunte en lo que te vamos a decir. Dice en el escrito que es la palabra de Dios. Imagínese cuántas personas hace años en la iglesia y aún nutren de los pensamientos de los pecados del pasado. Esas personas viven recordando los pecados pasados, esas personas viven recordando todas las cosas. Una persona que no nació de nuevo siempre vive recordando los pecados pasados. Dice, no los practican más físicamente, pero en la mente aún conservan recuerdos gloriosos, supuestamente gloriosos. Dicen los escritos de lo que era incorrecto. Y lo peor es cuando imparten sus recuerdos pecaminosos con otros. Ese es un problema de contagio. Usted, cuando una persona está así, usted tiene que orar por esa persona, usted tiene que tener mucho cuidado con esa persona porque esa persona no nació de nuevo. Esa persona quizás está en la iglesia, está concurriendo con usted, está sentado al lado de usted, habla como usted, piensa como usted, pero no nació de nuevo. Esa persona está recordando siempre el pasado, siempre revuelve el pasado. Esa persona no lo toma como importante el pasado. Dice así la escritura, dice, el hecho de que mucha gente ocupe una banca en la iglesia durante años y aún así no ve mucha diferencia en su vida, se debe a que aún no ha nacido de nuevo. Aún no nació de nuevo, pero ¿por qué no nació de nuevo? Justamente porque nunca consideró su necesidad de arrepentirse. Hay cosas que nosotros tenemos que decir, ¿en qué estamos fallando? ¿Cuál es nuestro error? A ver, yo quiero pedir perdón, yo quiero considerar que yo estoy equivocado, yo soy el que estoy errado, yo quiero pedir perdón. Pero tiene que haber un sincero arrepentimiento, no tiene que haber un arrepentimiento de la boca para afuera. Yo quiero que tú te pongas a poner y anotar hipocresía. Cuando hay un arrepentimiento no hay hipocresía. Cuando hay un arrepentimiento no hay falsedad. Dice así, imagínense cuántas personas están hace años en la iglesia y aún nutren de los pensamientos de los pecados del pasado. Ellos viven repitiendo los mismos pecados del pasado. Los practican más físicamente, no los practican más físicamente. Esa persona ya no la vas a ver adulterando, fornicando, no la vas a ver mintiendo, no la vas a ver, pero en su mente conservan recuerdos. Tú tienes que abrir tu mente, dice el apóstol Pablo, cambiará vuestra manera de pensar y cambiará vuestra manera de vivir. Yo quiero que tú anotes esto. Tú quieres nacer de nuevo, tú tienes que sacar los recuerdos pasados, los gloriosos, lo que te hacían bien en esa época, lo que quizás lo usabas como arma. Yo me acuerdo de eso, yo me acuerdo de aquello, yo me acuerdo de lo otro. Tú tienes que sacar esa gloria, esa vanagloria, porque es una vanagloria, es alimentar un pasado de otra persona, es alimentar un pasado y quedarse en el recuerdo glorioso, es lo que te hace subestima a tu persona, lo que te subestima a ti misma. Y dice en la palabra de Dios, dice que cambiará vuestra manera de pensar y cambiará vuestra manera de vivir. Eso muchos de los pastores, muchos de los ministros, muchos de los diáconos y obreros tienen que prestar mucha atención al discipulado que se le está armando, porque si usted no pone primeramente la palabra de Dios
primeramente y olvida sus recuerdos pasados, no quema de nuevo, no quema su vieja criatura. Usted vive alimentándose, quizá usted no vive pecando en contra de alguien, en contra suya, en contra de su cuerpo, pero usted vive alimentándose de recuerdos del pasado. Si usted verdaderamente nació de nuevo, usted no puede vivir una vida recordando los pecados pasados. Usted no puede ser una persona que cargue y porte en su vida, en vez de portar la gloria de Dios, porte recuerdos pasados. Y dice, actúan así, prueban su falta de arrepentimiento sincero de los errores pasados. Esa persona dice, yo me arrepiento, pero ellos prueban su falta de arrepentimiento cuando lo vuelven a hacer, se vuelven de vuelta. El pueblo de Israel volvía a hacer lo malo, volvía a caer en pecado. Entonces, ellos estaban viviendo una insinceridad. Cuando el discípulo vive en una insinceridad en la palabra de Dios, una insinceridad en persona, en su vida cotidiana, no es sincera. Esa persona tiene manchas que lo único que hacen es arrugar el mejor vestido, es todo. Tú puedes tener toda la teología que quieras, tú puedes tener todo el diseño que tú quieras, pero si tú tienes una pequeña herida, una pequeña recuerdo del pasado, tú tienes eso te juega en contra. El diablo se alimenta de eso, porque de la única forma de hacerte daño y de hacer daño a los que están a tu alrededor. Por eso, si tú eres un discípulo del reino, tú tienes que fijarte si tú has nacido de nuevo. Si dice en la palabra de Dios, cuando nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tú tienes que renovarte. Tú no puedes vivir del pasado echándole la culpa al pasado o echándole la culpa a las personas por el pasado. Tú tienes que renovarte en el espíritu. Tú no puedes vivir del pasado, porque así, actuando así, prueban su falta de arrepentimiento sincero. El diablo no se quiere arrepentir, el diablo no quiere, los demonios no quieren tomar su actitud de arrepentirse. Ellos ya no tienen más oportunidad, y las personas hoy en día son muy santas en la iglesia, predican muy bonito, pero no hay perdón, no hay una sinceridad, hay una insinceridad. Prueban su falta de arrepentimiento sincero de los errores pasados. Tú lo tienes que anotar. Me tengo que arrepentir de los errores pasados. De esa forma el diablo se cree con el derecho. Anota bien esto en este discipulado. Por eso es necesario que tú agarres hoja y papel. El pastor Ulises está agarrando hoja y papel. El diablo se cree con el derecho. Tú le das derecho al diablo. Tú le das la oportunidad. Tú puedes decir, yo soy un hijo, una hija de Dios, pero si tú le das un derecho al diablo, tú no le puedes quitar lo que le diste, tú no le puedes sacar lo que le acabas de dar. Y dice así, y el diablo se cree con el derecho de mantenerse en el control de su vida. Cuando usted es una persona que dice haber nacido, lo peor de todo es cuando hay personas que dicen ser nacidas de Dios y tienen la certeza de haberse nacido de Dios, pero viven con rencores, viven con falta de perdón del pasado, viven alimentándose cualquier pequeña molestia del diablo. Ellos hacen recordar a los que están a su lado, hacen recordar del pasado. Tú tienes un problema, tú tienes que liberarte. Tú tienes que pedirle auxilio al Espíritu Santo. Tú tienes que doblar tus rodillas y humillarte delante de Dios, porque toda falta de perdón quiere decir que hay poca reverencia a Dios. Porque tú le abriste una puerta al diablo. El diablo tiene un derecho. Usted le tiene que quitar el derecho que usted le dio. Usted le legalizó al diablo que el diablo entre en su vida. Dice así la palabra de Dios, cuando así prueba su falta de arrepentimiento sincero de los errores pasados. De esa forma el diablo se cree con el derecho de mantenerse en el control de su vida.
Y ahí está el principal motivo por el cual no logran la liberación inmediata y mucho menos el nuevo nacimiento. Usted no es solamente aceptar al Señor y Salvador como el Señor de su vida, o solamente leer la Biblia o saber un poco más de ciencias. Usted debe nacer de nuevo, porque si usted no nace de nuevo, usted no puede edificar personas, y usted no puede sanar a nadie, usted no puede ayudar a nadie. Usted tiene que sacar su vieja criatura, su vieja personalidad, sus viejas costumbres, su manera de pensar. Si usted irritaba a muchas personas, usted no tiene que irritar más. Si usted juzgaba a muchas personas, usted no la tiene que juzgar más. Si usted vivía humillando a las personas, usted no las tiene que humillar más. Usted tiene que arrepentirse. Porque la palabra de Dios dice que en el nuevo nacimiento todas las cosas son hechas nuevas. Quizás hay personas hoy en día, discípulos que nos están escuchando, y discípulas que nos están escuchando, obreros, obreras que nos están escuchando, y quizás usted está pensando, pero ¿quién me va a perdonar? Yo he pecado mucho, yo he fallado mucho a Dios. No te preocupes, si hubo un verdadero arrepentimiento, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y si tú sigues y tomas la decisión de seguir la voluntad de Dios, tú tienes que mirar un solo foco a Cristo. No importa lo que pase a tu alrededor, tú te tienes que levantar, pero tú tienes un problema. Tú tienes que soltar el perdón. Tú tienes que perdonar verdaderamente, porque no puede haber un nuevo nacimiento sin haber un nuevo renacimiento en perdón. Tú tienes que perdonar. Porque tú le diste la llave, una legalidad a Satanás. ¿Para qué? Para que tú puedas acusar. Cuando hablamos de acusar, el acusador es el único que acusa de pecados viejos, de cosas que Dios ya perdonó, de cosas pasadas. Cuando tu espíritu discierne cosas pasadas, tú tienes que reprender al diablo. No, él ya fue puesto en la cruz. Esa persona ya fue lavada con la sangre del Cordero. Tú no tienes que ser la causa de ayuda para el diablo. Tú tienes que ser, si usted va a ser un discípulo de Cristo, usted es un discípulo de Cristo, usted tiene que arrepentirse. Decir, no, yo a partir de ahora no voy a mirar más mal a mi hermano, no voy a mirar más mal a mi hermana. Tú tienes que entender que somos un cuerpo. El cuerpo no podemos diferenciar entre cuerpos, porque si vamos a poner una plataforma de que somos todos seres humanos, Dios tiene un nuevo pensamiento. Él no eligió a todas las personas iguales. Entonces tú tienes que saber que si a ti se te reveló el nuevo nacimiento, tú tienes que reconsiderar a las personas que están caminando en el nuevo nacimiento. Pero tampoco usted puede estar convencida de un nuevo nacimiento cuando usted no está convertida a Cristo. Conversión a Cristo, dice Jesús cuando Él fue a la cruz, no cuando Él pasó por desierto, cuando Él fue a la cruz, Él nos enseñó a ir a la cruz primero, y después de la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted no va a la cruz, usted no puede decir perdono porque no saben lo que hacen. Usted tiene que ir a la cruz sabiendo que es sacrificado, que ha sido blasfemado, que ha sido insultado, humillado, hasta golpeado, pisado. Y usted tiene que decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero cuando un discípulo está convencido de las Escrituras, no convertido, convencido de decir que tiene el Espíritu Santo, quizás hablan lenguas, y quizás hace las mismas costumbres que nosotros. Pero ¿qué pasa? Esa persona vive recordando el pasado. Entonces esa persona no nació de nuevo. Esa persona tiene que nacer de nuevo. Es imposible mirar hacia el futuro mirando para atrás, mirando para el pasado. El pueblo de Israel lo que hacía, ojalá estuviéramos comiendo la cebolla, los tomates y los puerros del pasado en las manos de Faraón, en las manos de Egipto. ¿Y qué pasó ahí? El pueblo de Israel estaba siendo libre para ir
a recibir la tierra que fluye leche y miel. Por haber mirado el pasado, el pueblo se demoró de 20 días a 40 años. ¿Cuánto tiempo te quieres demorar? Tú tienes que entender, anota bien esto, que mientras más rebelde tú seas, más días se te alargan para la rebeldía en contra de Dios. Tú tienes que entender que tú no naciste, Dios no te llamó perfecto, Dios no te llamó una imagen y concreta, no, tú estabas lleno de pecados, lleno de malicia, lleno de maldad, Dios estaba desnudo, desventurado, miserable, y Dios de ahí te escogió, Dios no te escogió de un eslabón sano, limpio y pulido. Entonces tú tienes que considerar, tú tienes que entender que de tal manera que Dios te perdonó, Dios perdona a otras personas. Usted no tiene que tener el ojo malo, porque de la única forma que el Espíritu Santo actúe, anota bien esto, de la única forma que el Espíritu Santo actúe es cambiando mi manera de pensar, cómo veo las cosas. Usted quiere una bendición espiritual para tu vida, usted tiene que entender que si usted no tiene principios de honra, principios de valores, usted no perdona, usted no ama, quizás hasta se equivocó, quizás hasta falló, usted no tiene ese espíritu del perdón, usted no es cristiana, usted no es cristiano. Usted tiene que comprender que ser discípulo es ser hijo de Dios, es ser guiado por Jesús. Pero también podemos considerar que en ese tiempo de ser hijos de Jesús, de ser seguidores de Cristo, era un problema, porque Pedro lo negó, Judas blasfemó. Entonces, cuando vivimos en una hipocresía, vivimos en una malicia, ¿cómo crees que la buena voluntad de Dios se acerque a tu vida y tú puedas recibir el Espíritu Santo? Dice, ya cuando una persona se bautiza en las aguas, cuando una persona como pastor le decimos, usted se arrepiente de sus pecados, usted sabe cuál es el procedimiento del bautismo del Espíritu Santo, cuál es el procedimiento del bautismo en las aguas, usted considera esto, usted sabe que tiene que caminar así, 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 y la persona dice sí, amén. Pero no es solamente bautizarse en las aguas, es una permanencia. Es lo mismo que decir que crees en Jesús como Señor y Salvador de tu vida y hacer de tu vida un desastre. No, tiene un proceso. Tú tienes que activarte, tú tienes que entrenar tu espíritu al espíritu correcto de Cristo. Un nuevo nacimiento, anota en lápiz y papel, nuevo nacimiento es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Tú no te acusas tú no te acusas a ti mismo porque Dios te perdona, pero tú tienes que perdonar para que Dios te perdone. El hecho de que mucha gente ocupe una butaca en la iglesia durante años no significa nada. No significa que hablen lenguas, no significa nada. Esa persona puede hasta repetir lenguas de otras personas y no son espirituales. El diablo también hace esas cosas, también va a la iglesia y también habla en lenguas y no tiene el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que considerar que si usted quiere ser árbol verde, fructífero, un árbol que dé frutos 100%, usted no solamente se tiene que guiar por la fe, usted se tiene que guiar por el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay conocimiento de Cristo. Usted puede estar leyendo la Biblia, motivarse con las Escrituras, pero si usted no nace del agua y del Espíritu, usted no puede entrar en el reino. Usted tiene un problema muy grave, que quizás usted lo ponga como obsoleto, quizás usted lo ponga como mínimo, pero si usted no pone en primer lugar el arrepentimiento, usted tiene un problema muy grande. Usted no va a poder entrar en el reino de los cielos. Por ser rebelde, por saber que tiene que arrepentirse y no se arrepiente. Considera a las demás como a ti mismo. Dice la palabra de Dios, lo dice el apóstol Pablo, si alguno está en falla, considérate a ti mismo. No vas a hacer cosas que tú también caigas. Entonces, dice así la Escritura, el arrepentimiento es la orden del día.
La Biblia Sagrada, los profetas, el Señor Jesús, los discípulos y la iglesia primitiva se aplicaban en la prédica del arrepentimiento. Es la base de toda palabra de Dios, arrepentirse. El Señor Jesús comenzó su ministerio proclamando el arrepentimiento. Mira qué tan importante es arrepentirse.